Hola, ¿qué tal? El día de hoy en este video hablaremos sobre un órgano muy importante y de vital importancia en nuestro cuerpo, al que muchas veces no se le da la importancia que se merece. Este órgano es la piel y se puede ver afectado por múltiples factores como son bacterias y virus, etc. Un claro ejemplo de ellos es el herpes virus humano 3, mejor conocido como varicela zoster. Para comenzar, hablaremos sobre la relevancia del herpes virus humano 3. Los herpes virus en general, después de los virus de la influenza y del resfriado común, son la principal causa de enfermedad viral en humanos. Este destaca por ser el principal responsable de un gran número de infecciones de la región orofacial, así como de la región genital. Estos virus están ampliamente diseminados en el mundo y tienen la capacidad de establecer latencia en los individuos afectados. Esto se refiere a que el virus no está activo, pero sí está dentro del organismo. El subgrupo alfa de estos virus, conocido como la subfamilia Alpha herpes virinae, incluye los virus del herpes simple tipo 1, herpes simple tipo 2 y el virus de la varicela zoster o herpes virus humano 3. También está el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes virus humano 6, el herpes virus humano 7 y el herpes virus humano 8. Hablando más detalladamente sobre el virus del herpes zóster, o también conocido como el herpes virus humano 3, tenemos que su nombre científico es Human Herpes Virus 3. También, hablando de su morfología, es decir, su forma, tenemos que su envoltura va a estar constituida por glucoproteínas virales. Su morfología típica va a tener una cápsula icosaédrica. Con esto nos referimos a que va a ser un poliedro de 20 caras y va a estar convexo. Además, tiene 162 capsómeros. Estos corresponden a unidades morfológicas que únicamente se observan por microscopía electrónica en la superficie de partículas virales icosaédricas. Los capsómeros se conforman por grupos de polipéptidos. Y además este virus va a estar recubierto de una envoltura viral. Ahora bien, hablando del tamaño, el tamaño del virión o de la partícula vírica es de 150 a 200 nanómetros de diámetro y este va a ser esférico. Su composición va a ser un genoma que va a estar compuesto por un ADN bicantenario. Con esto nos referimos a que una molécula de ADN va a estar formada por dos cadenas de polinucleótidos de secuencias complementarias que van a estar entrelazadas formando una doble hélice. Además, va a ser lineal con 125 a 240 kilopares de bases en secuencias repetidas. También, este va a contar con más de 35 proteínas en el virión. Por último, tenemos como antígenos las glucoproteínas de la 1 a la 5. Estas merecen destacarse porque estas moléculas son los principales antígenos que van a provocar la respuesta inmunitaria. La epidemiología. En su mayoría va a afectar a niños de entre 1 y 9 años. Los brotes epidémicos son de cada 3 a 4 años. Estos son con un patrón estacional que es a finales del invierno o inicios de la primavera. Tiene una mortalidad de 2 a 3 por cada 100,000 enfermos. Esto pues son datos basados en México y pues por lo tanto el IMSS atiende en promedio a 63,000 casos de varicela al año, esto pues abarcando todos los grupos de edad. También es de gran valor evaluar la importancia que ha tenido el uso de la vacuna para prevenir la varicela en la infancia. Existen informes de la literatura médica que sugieren que la incidencia de virus del zóster en la población adulta podría estar relacionada con el hábito de la vacunación en la infancia. La vacuna a edad temprana va a prevenir que los adultos adquieran varicela y promueve la inmunidad adquirida en su infancia, pero no en la edad adulta. Sin en cambio, otros autores reportan hallazgos que confirman que el uso de la vacuna para prevenir la varicela protege la población de adultos mayores y con esto evitar en un futuro alguna epidemia en México. La patogenia. El virus varicela zoster produce dos enfermedades.
Una es la varicela, que es más frecuente en niños, y la otra es el zóster, que es más frecuente en adultos inmunodeprimidos. La varicela es una enfermedad aguda que se presenta tras el contacto del virus. En cambio, el zóster es la respuesta del hospedador parcialmente inmune ante la reactivación del virus de la varicela presente en forma latente en las neuronas de los ganglios sensoriales. Esto lo vamos a ver más a fondo un poco más adelante. Y bueno, la infección ocurre a través de los ojos o de alguna pequeña herida en el epitelio nasal, bucal o incluso la piel. Tenemos un mecanismo y dentro de este mecanismo van a haber fases de la infección viral. Primero es el periodo de incubación. En él existe una inoculación de la mucosa respiratoria, después una replicación viral en los ganglios regionales y con ello unas células infectadas por virus que van a ir hacia los capilares. Primero, en la fase de entrada, consiste en dos eventos principales: la unión del virus a la superficie celular y la fusión con la membrana plasmática. La unión a la superficie celular tiene lugar a través de receptores celulares específicos como Gb y Gc. Estos se van a unir a un residuo de heparan sulfato, que es un pateoglicano de la superficie celular. Después se produce la fusión de la envuelta viral con la membrana plasmática de la célula. Aquí se van a implicar las glucoproteínas como la Gb, Gd, Gh y Gl. En la expresión de los genes virales se van a destruir la mayoría de los ARN mensajeros. Esto va a permitir que el virus se haga totalmente cargo de la maquinaria de síntesis de proteínas y así va a aumentar la eficiencia en la producción de virus. Dentro de la célula infectada, la RNA polimerasa celular tipo 2 puede producir hasta 50 tipos diferentes de RNA mensajero, que van a estar organizados en 3 bloques: los inmediatamente temprano, que van a ser los alfa, tempranos, que son los beta, y tardíos, que son los gamma. Y bueno, cuando la resistencia del huésped disminuye por debajo del nivel cítrico, el virus se multiplica y crece dentro del ganglio sensitivo, como lo podemos ver aquí, y va a dar lugar a una necrosis neuronal y una inflamación intensa que se acompañan habitualmente de una neuralgia intensa. Los virus se liberan alrededor de las terminaciones nerviosas sensoriales en la piel y provocan grupos de arracimados de vesículas características del zóster virus, que esto pues es un edema de las células epiteliales, provocando una degeneración hidrópica y con ello una acumulación de líquidos císticos, pues van a dar como resultado la formación de las vesículas, que son características de la varicela. Bueno, durante la afección de la varicela, el virus pasa de las lesiones de la piel y de las mucosas a las terminaciones nerviosas sensoriales contiguas. Es transportado centrípetamente hasta los ganglios sensitivos, como lo vemos en esta imagen, donde se inicia la infección latente. Solo se detecta un producto de transcripción denominado LAT, que no va a codificar para ninguna proteína conocida, pero queda más o menos clara su participación en el control de latencia. El virus permanece silente, pero con una capacidad para reinfectar. Cuando la resistencia del huésped disminuye por debajo del nivel crítico, el virus se multiplica y crece dentro del ganglio sensitivo y da lugar a una necrosis neuronal y una inflamación intensa que se acompaña de neuralgia. Y bueno, la infección de las neuronas motoras, como el cuerno anterior y la inflamación de la raíz nerviosa anterior, causan parálisis local, lo que puede acompañar a la erupción cutánea. Y finalmente, la extensión de la infección al sistema nervioso central puede originar una mielitis ascendente o una meningoencefalitis. Como lo podemos ver en la imagen, pues primero va a haber una reactivación del herpes en el nervio sensorial para después dirigirse hacia la raíz del ganglio dorsal y pues con ello pues ya va a ser una infección mayor.
Cuando la respuesta para neutralizar la liberación del virus en la piel es rápida, el resultado es un episodio de dolor radicular sin erupción, caracterizado por un incremento coincidente de anticuerpos frente al virus de la varicela zoster. En cambio, si la respuesta del huésped es retardada o deficiente, la duración y la gravedad de la infección local aumenta la diseminación hematogénica del virus, que es más prolongada y extensa. La replicación del virus varicela zoster y su diseminación se limitan por las respuestas inmunitarias tanto humorales como celulares, y pues también va a poder intervenir el interferón. Y bueno, así es como sucede este proceso de patogenia del virus varicela zoster. Esta enfermedad suele comenzar con la aparición de lesiones en la piel, que se asemejan a pequeñas ámpulas. Estas mismas pueden causar parestesia o prurito, que se refiere a esa sensación de hormigueo y picazón, la cual crea un deseo de rascarse. Asimismo, pueden provocar dolor en la localización del dermatoma. Adicionalmente, puede aparecer fiebre o febrícula, dolor de cabeza, malestar general, linfadenopatía, que es una inflamación de los ganglios linfáticos y por lo general se agrandan en respuesta de una infección bacteriana o viral. Por otra parte, también puede presentarse fotofobia, que se define como una molestia ocular en presencia de la luz. Estos síntomas y signos son muy infrecuentes y pueden no manifestarse. En caso de presentarse, se debe descartar una sobreinfección o complicación. Entre las complicaciones cutáneas se encuentra la diseminación de la piel. Esto se refiere a la metástasis o extensión de las células malignas en la piel. Asimismo, podemos encontrar una sobreinfección y zóster gangrenoso. Por otro lado, también pueden presentarse complicaciones neurológicas. Entre las más comunes está la neuralgia posherpética, que es la persistencia del dolor aun cuando el sarpullido y las ampollas del herpes zóster han desaparecido. Otra complicación es la meningoencefalitis, que significa la inflamación del cerebro y los tejidos que lo rodean. La parálisis de los nervios motores periféricos y craneales es otra de las complicaciones. Asimismo, se puede desarrollar el síndrome de Ramsay-Hunt, el cual provoca parálisis facial, vértigos, dolor y zumbido de oídos. Por último, también puede provocar sordera y complicaciones oftalmológicas como ceguera, conjuntivitis, necrosis aguda de retina y glaucoma. Entre las complicaciones viscerales se encuentra la neumonitis, que se refiere a la inflamación del tejido pulmonar, la hepatitis, que es una inflamación del hígado, la esofagitis, que se define como un hinchazón del esófago, la gastritis y la cistitis, que hace referencia a una inflamación de la vejiga a causa de una infección bacteriana. Normalmente el diagnóstico del herpes zóster es clínico y se aconseja el diagnóstico mediante técnicas de laboratorio cuando el cuadro es atípico. Entre las pruebas que se pueden realizar se encuentra el citodiagnóstico de sangre, que ayudará a confirmar el origen de la lesión. Esta prueba consiste en la toma del contenido líquido de las vesículas herpéticas. La prueba histológica, al igual que la anterior, confirma el origen viral de la lesión. El cultivo de virus es la técnica más específica, ya que verifica si una lesión está infectada con el virus del herpes. Para ello se frota la lesión cutánea con un hisopo de algodón y se envía al laboratorio para observar si hay proliferación del virus. El examen inmunológico consiste en la toma de sangre que busca anticuerpos contra el virus del herpes zóster. Al igual que el examen inmunológico, la prueba de serología permite detectar inmunoglobulinas y anticuerpos capaces de unirse a los agentes infecciosos. Para ello se hace una toma de sangre, suero o líquido de la vesícula herpética. Por último, la detección del ADN mediante técnicas de PCR es útil para identificar la presencia del herpes. Para ello se toma una muestra de saliva, sangre o del tejido donde se encuentra la lesión. Tratamiento y prevención. El objetivo del tratamiento es limitar la aparición de lesiones, la gravedad, extensión y duración, evitar su generalización,
aliviar el dolor, el cual normalmente es agudo, así como prevenir o disminuir la intensidad de este. Este por lo general está asociado con la NPH, es decir, la insulina isofánica, y por último, evitar las complicaciones agudas o crónicas que puedan surgir durante el transcurso de la infección. Existen varios tipos de tratamientos. El primero de ellos es el tratamiento antiviral. Durante la fase aguda se pueden usar compresas frías y soluciones antisépticas y secantes. Y a toda costa se deben evitar las curas oclusivas y las cremas de corticoides. La aplicación de antivirales tópicos no es buena opción debido a la baja eficacia y frecuente aparición de efectos secundarios. El tratamiento con antivirales es de urgencia en pacientes mayores de 50 años o con inmunodeficiencia, en herpes craneal y en casos asociados a dermatitis atópica grave o lesión eczematosa extensa, también en casos de afección de más de un segmento, lesiones hemorrágicas en las mucosas y más de 50 lesiones. Los antivirales se administran dentro de las 72 horas del comienzo de los síntomas cutáneos, principalmente el dolor. El aciclovir, el valaciclovir, el fanciclovir y la bribudina son los principales antivirales. Este último, ya sea la bribudina, es el fármaco ideal si la función renal se encuentra deteriorada. También tenemos el tratamiento antiinflamatorio. El uso de glucocorticoides es controvertido. Se utilizan por su poder antiinflamatorio que podría evitar el daño neuronal. Generalmente tienen un efecto beneficioso a corto plazo que disminuye el dolor agudo y acelera la curación de las lesiones cutáneas, aunque no hay suficiente evidencia de que ayude con la NPH. Tenemos también el tratamiento sintomático. La lesión cutánea debe permanecer limpia y seca para reducir el riesgo de sobreinfección. El dolor agudo puede ser muy grave y en ocasiones requerir bloqueos del sistema simpático. Normalmente también se usa la prescripción de apíceos. Tenemos el tratamiento de la neuralgia posherpética. Aquí se usan antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, la nortriptilina, imipramina y la decimipramina, así como anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina y gabapentina. Cuando el tratamiento médico no es útil, los bloqueos neuronales regionales han demostrado ser efectivos. En cuanto a la prevención, la vacuna de la varicela brinda protección a los individuos susceptibles de infección por varicela. Tiene un 99% de efectividad, pero su acción de evitar el herpes zóster es dudosa. La inmunoglobulina de la varicela zóster es usada en personas susceptibles o inmunocomprometidas. Se administra tan pronto como sea posible después de la exposición y antes de que pasen las primeras 96 horas por inyección intramuscular y brinda una protección media de 3 semanas. El pronóstico de la enfermedad va a depender del grado de inmunosupresión, la edad y las complicaciones posteriores. En los pacientes inmunocompetentes jóvenes el pronóstico es bueno, pero en los pacientes con enfermedades que comprometen la inmunidad, la NPH e incluso la muerte no son ajenas. Y de esta manera concluimos con esta breve presentación sobre el virus zóster. Gracias por ver.